Llegaba con el anfitrión a la casa de quien me invitaba y entonces levantaba su lámpara para que la lámpara alumbrara su rostro y el anfitrión viera que era el invitado, aquel a quien él le había dicho, ¿sabes qué? Te invito a una fiesta a mi casa. Y entonces veía el rostro por la luz que emanaba esa lámpara y podía entrar. ¿Cuál era la preocupación de aquellas 5? No tenían ese aceite. No había esa luz que alumbrara su rostro para que el amado las pudiera ver. ¿Y sabe cuál fue la expresión? ¿Cuál fue la necesidad en ese momento? Conseguir aceite. Conseguir aceite. Y cuando vieron que había 5 que tenían aceite extra, le dijeron, dennos de su aceite porque el nuestro se acabó. ¿Y cuál fue la respuesta de ellas? No podemos. No podemos. Y no porque fueran avaras, no pudieran compartir, como envidiosas. No, sino ¿saben por qué? Porque ese aceite extra tiene que ver con nuestras propias experiencias con Jesús. Tiene que ver con nuestra relación personal con el Señor. Tú no puedes compartir tu relación con alguien, esa es tuya, es personal. No la puedes compartir. Puedes compartir lo que el Señor ha hecho contigo, pero esa persona no va a vivir de tus experiencias. No va a vivir con tus experiencias. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, yo no voy a decir al Señor, Señor, yo puedo entrar porque mi esposa oraba mucho. Va a decir, ¿y tú? ¿Y tú? Y hace rato que escuchaba al hermano Andrés, créanme, hermanos, créanme, porque nosotros somos un testimonio vivo de que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos da una experiencia nueva. Todo el tiempo. No que la experiencia del campamento de hace un año de varones haya sido inútil y que ahora necesitemos una nueva. No, la del año pasado fue el combustible que necesitábamos para ese tiempo, pero ahora necesitamos una experiencia nueva. Necesitamos más de Él. Y no porque aquella no haya sido una bonita experiencia, pero todo el tiempo necesitamos estar llenando nuestra lámpara, porque la lámpara sin aceite se apaga. La lámpara sin aceite se apaga. Entonces, hermanos, cada vez que usted viene a la casa de Dios, cada vez que usted viene a un servicio de oración, a lo que hubo ayer, el día de ayer, el Señor hablaba acerca de heridas y cómo sanar esas heridas. Hermano, cada vez que usted aprende algo, Dios le está dando una experiencia. Amén. Sí. A mí me emocionó mucho el ejercicio que hizo mi esposa con hoja, no sabía qué iba a hacer. Nada más me dijo, voy a hacer una experiencia con una hoja. Y la vi que andaba ahí doblando la hoja, y dije, ¿usted sabe qué iba a hacer? Pero ayer cuando terminó la experiencia y que vi que extendieron las hojas y resultaron una cruz, dije, wow, qué hermoso es Dios. Con una hoja de papel nos enseña, ¿verdad? Que una casa no te da tu felicidad, que un yate no es tu felicidad, pero puede una felicidad momentánea, ¿verdad? Un gozo momentáneo, ¿verdad? Un avión, pero en el momento en que tú le cortaste las alas, ¿verdad? Y dijiste, Señor, no, nada de esto puede llenarme como tú me llenas. Y resultó el sacrificio que Él hizo, que nadie más ha podido hacer. Esa es una experiencia. Y cuando tú atesoras esas experiencias, son ese aceite extra que te va a ayudar a llegar. Amén. Amén. Amén, hermano. Así es que qué bueno que está aquí. Yo también lo animo, hermano, a que participe en esas experiencias, en los campamentos. A veces uno no quiere salir de la comodidad de su casa, ¿verdad? Como un servidor, yo decía que vaya mi esposa, y además yo ni he volado, a mí me da miedo que tal que se caiga el avión, ¿verdad? Y ahí vamos pensando un montón de cosas. Cuando subimos al avión, le decía a mi esposa, ¿no vas nerviosa? Le digo, no, y no me la creí, ¿verdad? Le decía, voy expectante, quiero saber qué se siente, quiero sentir la emoción, ¿verdad? Y ya cuando subimos, me dicen, ¿qué tal? Le digo, yo esperaba más. Yo esperaba más emoción, más turbulencia. Y como ella ya me había dicho, no se siente nada, es como cuando vas en el coche. Así, de repente, como cuando en el camino hay irregularidades y el coche medio se balancea, así se me da, sí es cierto, ¿verdad? Pero hermano, no sea como su servidor, que a veces no quiere salir de su caparazón, de su comodidad. No, hermano, aventúrese. Busque a Dios, busque esas experiencias que Dios tiene.
Amén. Estamos contentos de estar aquí. No me imaginaba yo estar aquí. Hoy es un día especial para mí también. Y Dios me da la gracia de que este día yo pueda estar en la casa del Señor, que yo pueda darle mi vida, mi tiempo, que ni es mío, ¿verdad? Porque es de Él, todo es de Él, lo único que hacemos es devolver lo que Él ha puesto en nuestras vidas, y estamos muy agradecidos por estar aquí entre ustedes y conocerlos, hermanos. Algunos ya los habíamos visto, ¿verdad? Pero pues nos da mucho gusto volverlos a ver y también poder compartir con ustedes en este día. Así es que voy a pedirle que cierren sus ojos y vamos a orar por la palabra de Dios en esta tarde, ¿sí? Amado Señor, te damos muchas gracias. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para agradecer por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, yo no sé cuál es la necesidad que hay en este lugar, pero tú sí la sabes. Yo te ruego, Padre, que uses este vaso de agua, Señor, y que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, de acuerdo, Señor, a la necesidad que ves en cada uno de nosotros. Señor, que este día no pase como cualquier otro, sino que sea un día más donde podamos tener un encuentro contigo, una experiencia en ti. Señor, te ruego en esta hora que hables a nuestros corazones, a nuestros oídos, que, Señor Dios, podamos despertar en nosotros un deseo ferviente por tu palabra, por aprender de ti, por buscar tu rostro, tu voluntad, por buscar escuchar tu voz, Señor, en este tiempo de tanta violencia, de tanta turbulencia, de tanto desastre, Señor, tantas cosas que nos distraen, que quitan nuestra atención de lo verdadero, de aquello que nos va a dar vida eterna. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz. Ayúdanos a aprender cómo hacerlo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Gracias en esta tarde. Gracias por la vida de nuestros hermanos, de nuestro hermano Andrés, de nuestra hermana Doris, de esta congregación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Señor Dios, gracias en el nombre de Jesús y gracias por la palabra que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Les voy a dar una hojita, por favor. Tome una y pase la siguiente hacia atrás. Y en esa hoja va a escribir algo. Ahora que estuvimos en pandemia, se hizo muy famosa una frase que decía: todo va a estar bien, ¿verdad? Con la femenil, esa era su frase, su eslogan, ¿verdad? Todo va a estar bien. Hermano, ¿y todo ha estado bien? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, si usted quiere puede escribir esa frase. Le voy a dar otra opción. Todo pasará. Si usted quiere también puede escribir esa frase. Una de las dos frases, que escriba esa frase en ese papelito, por favor, y la va a doblar y la va a meter en su Biblia. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Job, capítulo 23. Y si le vas un poquitito de más, vamos a 23, verso 10 de Job. Gracias, Señor. ¿Ya lo tiene, hermano? Gracias, Señor Jesús. Aleluya. 23, 10 de Job. ¿Ya lo tiene? Dice: mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Amén. Mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. O de otra manera, hermano, dice la palabra de Dios: mas él conoció mi camino, me probará y saldré como oro refinado. ¿Usted sabe cómo se refina el oro? A través del fuego.
Se tiene que exponer al fuego, derretir ese metal, y junto con ese metal se derriten todas las impurezas que empiezan a flotar y a convertirse en esa escoria, y entonces el artesano tiene que estar quitando esa escoria del oro constantemente hasta que el oro quede refinado, ¿verdad? Yo no sé mucho de oro, ¿verdad? Pero yo he escuchado que hay oro de 14 quilates, oro de 24 quilates, oro de 10 quilates. ¿Cuál es el más valioso? El de 24 quilates. ¿Por qué? Hay más pureza, ¿verdad? En el metal hay más pureza. Se le ha quitado casi todo lo que no es oro, ¿verdad? Hay más pureza en ello. ¿Cómo somos probados nosotros? De la misma manera, ¿verdad? Cuando estudiamos este tema tan precioso que tiene que ver con el tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que construyera, Dios le pide a Moisés que ofrezcan ofrendas, y entre esas ofrendas había ofrendas de sangre, hermano, ofrendas de animalitos que tenían que poner en el altar de sacrificio, y su sangre era derramada, era rociada, era untada en los cuernos. Esa sangre también era llevada hasta el lugar santísimo. Pero había otro tipo de ofrendas, una ofrenda que le llamaban ofrenda de flor de harina, amasada con aceite, sin levadura. Era una torta o era un pan que se ofrecía también como una ofrenda. ¿Y saben cómo se cocinaba ese pan? Se cocinaba de diferentes maneras para ser ofrecido. Ese pan podía ser cocinado en una olla, en una sartén, en una cazuela o en un horno, ¿verdad? En un horno. ¿Has comido el pan de nata? Hay un pan de nata que por un lugar donde estuvimos cerca de Toluca, se vendía mucho ese pan de nata, y ese pan yo pensé que lo horneaban. No, ese pan lo ponen sobre un comal, hacen la tortita del pan, y ya que está leudada, entonces ya la ponen en el comal y la están volteando como si fuera una tortilla hasta que se cocina. ¿Usted puede ver ese proceso? El proceso de cocción de ese tipo de pan, ¿sí, verdad? ¿Sí? ¿Usted ha cocinado algo en un sartén? Un sartén tiene un pequeño borde, ¿verdad? Que como quiera que sea, una persona aún de lejos puede ver que se está cocinando en ese sartén. Pero cuando ya usted cocina algo en una cazuela, ya no cualquiera lo puede ver. Se tiene que acercar y asomarse para ver qué es lo que se está cocinando ahí, ¿verdad? Y en qué proceso va. Pero hay otro tipo de procedimientos de cocción donde usted tiene que meter las cosas al horno y no puede abrir la puerta del horno hasta que su proceso haya terminado. Y una vez que ha pasado el tiempo, entonces abre el horno y saca aquello, porque dice, ya pasó el tiempo, ya está perfectamente cocinado. Nadie puede ver, nadie puede entrar, nadie puede interferir en ese proceso hasta que el tiempo sea cumplido. ¿Y sabe qué? Dios trabaja en nuestras vidas de esa manera, en ese tipo de procesos. Algunas veces, hermano, los procesos por los que Dios te lleva van a ser procesos que todo el mundo va a poder ver, y la gente va a poder orar por ti. La gente va a poder estar a la expectativa. Si necesitas algo y estar allá al pendiente y extender la mano y decirte, hermano, aquí estoy, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar. Porque es un proceso donde estás expuesto a la mirada de todos. Hay otros donde sí se va a alcanzar a ver un poco de lo que tú estás viviendo, y la gente todavía se va a poder acercar. Pero hay otros donde la gente no fácilmente va a ver, donde solamente si eres una persona o si son personas muy cercanas a ti van a conocer los procesos por los que estás atravesando, las pruebas por donde Dios te está llevando para madurarte, para hacerte crecer, para crear en ti una dependencia hacia Él. Pero va a haber otros procesos donde nadie va a interferir. Va a ser un proceso solamente entre tú y Dios. Solo entre tú y Dios. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes está en uno de estos procesos? Donde nadie más sabe. Nadie más conoce tu situación. Solo es un asunto entre tú y el Señor. El Señor trabajando en tu vida. El Señor obrando en ti. El Señor aprovechando cada situación que viene a ti. ¿Para qué? Hermano, lo único que Dios quiere es que nosotros aprendamos a confiar y a depender completamente de Dios. Amén, amén.
que nosotros nos dejemos llevar en sus manos. Y una vez que pase esto, si usted lee este capítulo de Job, el capítulo 20, que leímos, capítulo 23, usted va a ver cómo se levantó aquí un hombre para reprender a Job y decirle: mira, Job, así está la situación, así está el problema, así estás reaccionando. Pero dice el verso 10, mas él conoció mi camino. Mas él conoció mi camino, y al final él me está probando. ¿Y qué va a dar como resultado de esto? Que voy a salir como el oro. Amén. Hermano, tú y yo no sabemos los procesos por los que tenemos que atravesar. El Señor los conoce. Pero hermano, todas las situaciones que vienen a nuestras vidas, como dice la palabra de Dios en Romanos, obran para bien a los que amamos a Dios. Y ayer la hermana Saraí enseñaba este lema, ¿verdad? De esta enseñanza que decía: el sufrimiento es inevitable, pero el sentirte miserable es opcional. Amén, amén. Entonces ponte una flor en el pelo y sé feliz, ¿verdad? A los varones, ¿cómo podríamos decirle? Arréglate tu corbata y sé feliz. Pero hermano, todas las personas en el mundo, sean creyentes o no creyentes, tengan algún tipo de experiencia con Dios o no tengan ningún tipo de experiencia con Dios, van a atravesar por situaciones de dificultad, por valles, por problemas, por necesidades. Pero sabe una cosa, hermano, tú y yo tenemos el privilegio de entender que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios, que Dios tiene un plan, un propósito en cada situación de nuestras vidas. Pero para ello, hermano, aún siendo cristianos, para ello tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a entender cuando se trata del Señor, quien quiere trabajar y está trabajando en nuestras vidas. Porque hay ocasiones donde, hermano, no es Dios quien nos metió en un valle, somos nosotros los que nos metimos en ese valle. ¿Sí? Y aún así, hermano, el Señor enseñándonos algo. Pero cuando entendemos que es Dios, hermano, y que está trazando nuestro caminar, y que somos nosotros los que caminamos bajo ese plan que Él trazó para nuestras vidas, hermano, podemos confiar que al final vamos a ser refinados como el oro. Que al final, hermano, el Señor, hermano, va a cumplir su propósito y su plan en nuestras vidas. Amén, hermano. Él tiene un plan y un propósito para ti. Y para todas las personas que están alrededor tuyo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual tú buscas a Dios? O vamos más directo, ¿cuál es la razón por la cual estás tú hoy aquí? No me puedes responder como los jóvenes: pues a mí me trajo mi papá, me trajo mi mamá, yo no quería estar, pero me trajeron. No podemos responder, nosotros decidimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué decidió estar usted hoy aquí? Gratitud. Ajá. Porque necesita de Dios. ¿Por qué más? Por amor. ¿Por qué más está usted aquí? Por fe, gratitud. Ajá. ¿Alguna vez usted ha venido a la casa de Dios en busca de respuestas? ¿En busca de ayuda? ¿En busca de sanidad? ¿En busca de perdón? ¿En busca de misericordia? Sí, ¿verdad? Y cuando llegamos a la casa de Dios, hermano, ponemos nuestras necesidades delante de Dios. Pero déjeme decir una cosa: no siempre tiene que ser así. No siempre tenemos que buscar a Dios por necesidad. También a Dios se le busca para adorarle. A Dios también se le busca para rendirnos a Él, para agradecerle, ¿verdad? Para rendirle tributo, para darle gracias por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y una cosa muy importante por la cual venimos a su casa es buscar su dirección. Buscar, hermano, estar debajo de esas alas de su soberanía, de su gobierno. Buscar su voluntad para nuestras vidas. Amén, hermano. Y miren, esto es un asunto muy bonito, muy delicado, de mucha responsabilidad, porque una vez que hemos venido a la casa de Dios y el Señor nos muestra cómo Él quiere que vivamos,
Ahora, cuando salimos de esa puerta y vamos allá afuera, tenemos que vivir, tenemos que practicar lo que aquí hemos aprendido, ¿verdad? Y si Él nos enseña, hermano, a vivir bajo su gobierno y su voluntad, a ser obedientes y a ser humildes a Él para poder entonces así sujetarnos a ese gobierno, ¿cómo tenemos que vivir allá afuera? Hermano, al salir de este lugar, tú no te puedes quitar tu traje de cristiano y tomar allá afuera no hay un armario de abrigos que cuando tú llegas del mundo, te quitas tu abrigo del mundo y lo cuelgas ahí, ¿verdad? Y al salir lo tomas y te lo llevas. No, ¿sabe qué hay aquí? Hay un altar. Hay un altar. ¿Y para qué es un altar? Para que tú vengas a dejar todo aquello que necesitas sacrificar, todo aquello a lo que necesitas darle muerte, todo aquello que necesitas entregar, para que al salir de este lugar, lo único que te lleve sea la palabra que tú vas a vivir en estos días, en esa semana. La experiencia que Dios te dé aquí es lo que tú vas a llevarte a tu casa, a tu trabajo, a la escuela si es que estudias, a donde quiera que tú vayas, si viajas, si vas a visitar a la familia. Tú tienes que ir, hermano, siempre con tu mente pensando, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo quiere que yo hable? ¿Cómo quiere que me comporte? ¿Cómo quiere que reaccione ante las situaciones, ante las adversidades, ante los problemas, ante las tentaciones? ¿Verdad? ¿Cómo el Señor quiere que responda? ¿Por qué? Porque volviendo al punto de lo que les decía hace un rato, a veces tenemos frases como cristianos y nosotros nos adueñamos de ellas y decimos así tiene que ser porque así me lo enseñaron y así debe funcionar. Pero ¿sabe una cosa? Allá afuera en el mundo se abren muchas puertas y se cierran muchas puertas. Y no siempre es Dios quien nos habla. Y no siempre es Dios quien nos habla. Y muchas veces tomamos también decisiones, hermanos, basados en nuestras emociones, basados en nuestras necesidades. Y entonces decimos, yo siento que debo de actuar de esta manera, yo siento que debo de ir a este lugar, yo siento que debo de hacer aquello, porque lo siento. Pero hermano, no es solamente porque lo sentimos. Si tú sientes hacer algo, pero sabes que va en contra de los principios de Dios, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Ajá. ¿Y sabes otra cosa? Hay veces que tú ves la puerta cerrada y sientes un impulso para atravesar esa puerta. Y Dios permite que esa puerta esté cerrada para mostrarte que Él tiene el poder para abrirla. Pero que tú te tienes que esforzar, que tú tienes que luchar, que tú tienes que buscar, que tú tienes que doblar tus rodillas, que tienes que poner de tu parte para que aquello suceda. Se viene un campamento de varones. Y sabe, hermano, yo se lo digo porque soy varón y me pasa. ¿Sabe qué es lo primero que pensamos como varones cuando nos dicen hay que ir a alguna actividad? ¿En qué piensa primero como varón? El gasto. ¿Verdad? En el gasto. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Verdad? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿En dónde vamos a dormir? Me acuerdo de un campamento al que fuimos con el primer Salvajes de Corazón que nos hicieron. Nos dijeron, traigan tienda de campaña, traigan cobija, traigan lámpara, tráiganse un pocillito para café. Y uno ya se empieza a imaginar lo que se va a encontrar. ¿Verdad? Nos van a hacer dormir en el monte. ¿Ah? No, el calor, los mosquitos, ¿verdad? O el frío, si llueve, ¿verdad? Y entonces, hermano, yo voy cargando un tapachote de cosas. Cuando llegamos a ese campamento, nos reunieron en el campo de fútbol que está en la entrada del hogar. No fuimos a dejar nuestra maleta a los dormitorios, con todo y nuestra maleta. Y hicimos una caminata cargando nuestro tremendo tapachote. ¿Se acuerdan, hermano? Nuestro tremendo tapachote de cosas. Había quienes llevaban una mochilota de esas de acampar, con un montón de cosas colgando en ella, pesadísimas.
y fuimos a dar una caminata por allá a los alrededores, hermano, con ese cambacho. Y al final, ¿sabe qué nos llevamos a la caminata? Nada de eso. Es más, ni comida, nos dieron una bolsita con una alegría, una botellita de agua, un sobrecito de avena, y esa fue toda nuestra ración de ese día. Ajá. Amén. Son experiencias, hermano. Y mira, hermano, a lo mejor uno va ahí quejándose, uno dice, Señor, ¿para qué vine? ¿Por qué me están maltratando aquí? Hermano, yo no entiendo que ahí es donde la palabra de Dios, ¿verdad?, se cumple. Cuando la carne es débil, mi espíritu se hace fuerte. Y hermano, si éramos varones, íbamos con tanta sensibilidad que cuando Dios vino a administrar nuestras vidas, no había varón que no estuviera llorando. No había varón que no estuviera llorando. Y así es nuestro caminar con el Señor. No entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero sabe una cosa, Dios quiere que te vayas despojando de las cosas que no te sirven, de las cosas que no son como Dios, de las cosas que te estorban para caminar. Y no estoy diciendo, hermano, que tienes que vivir como ermitaño, o que tengas que vivir, hermano, aislado, o que tengas que vivir No, hermano, estoy diciendo que aun cuando tienes que hacer tu labor en el mundo, aun cuando tienes que trasladarte, aun cuando tienes que convivir con gente que no conoce y no quiere nada de Dios, tú tienes que ser un hombre de Dios. ¡Aleluya! En tu vida, en mi vida, se tiene que ver reflejado el nombre de Jesús. Se tiene que ver reflejado su amor, su gracia, su misericordia, porque entonces así, hermano, la palabra de Dios dice que la gente va a creer, aun cuando tú no le digas nada, sin palabras, ellos van a poder ver el amor de Dios y se van a acercar y te van a preguntar, oye, a ver, cuéntame, ¿por qué tú estás tan contento? ¿Por qué eres tan feliz? Si veo que tienes problemas, ¿verdad? Nos ven llegar al hospital y nos pregunta el médico, ¿cómo están? Bien. O sea, ¿qué viene? Vengo con mi tratamiento, pero estoy bien. ¿Verdad? Y hermanos, se sorprenden. ¿Por qué? Porque Dios es real. ¿Sí? Así es que, hermano, la razón por la que buscamos a Dios, si es verdad, es para traer nuestras cargas, nuestras necesidades, pero, hermano, también la razón por la cual tenemos que estar aquí es por gratitud, es por obediencia, es en humildad, venir delante de Él y decirle, Señor, aquí está mi vida. Pongo mi vida a tu servicio, pongo mi vida, Señor, en tus manos. Haz conmigo lo que tú quieras hacer, lo que sea necesario. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor algo como esto? Señor, no importa, aunque sea arrastrándome, pero no me dejes. Pero que cuando el Señor ya nos lleva allá arrastrando, Señor, no me arrastres. Pero tú se lo dijiste, yo se lo dije, ¿verdad? Y el Señor viene y nos dice, acuérdate que tú dijiste, ¿verdad? Pero además nos dice, y no te voy a dejar. Y no te voy a dejar. No importa cuánto tenga que batallar contigo, no importa las veces que te tenga que levantar, no importa las situaciones de donde te tenga que sacar, no te voy a dejar, porque Él lo prometió, hermano. Él prometió que quien comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar. ¿Y sabe una cosa? Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Dios es fiel en su palabra y sus promesas. Amén. Si usted está aquí, es el reflejo del cumplimiento de la palabra de Dios. Y si alguien de los que tú conoces de esta congregación hoy no está aquí, no te preocupes. Dios se va a encargar de cumplir su plan. Porque Dios es fiel. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que, hermano, no nos podemos dejar llevar solamente por frases que como cristianos a veces conocemos y dominamos. No, es necesario realmente buscar a Dios. Es necesario que si tú sientes algo de Dios, si tú sientes moverte de alguna manera, que tú vayas en oración, Señor, es lo que tú quieres. Señor, es lo que tú deseas. Es la manera en como tú quieres que yo me mueva, Señor. Y sabes una cosa, Dios es fiel de responder. Y Dios va a dar testimonio de que aquello que tú sientes, aquello que Dios ha puesto en tu corazón, no es mera emoción.
No es mera emoción. Y Dios va a traer la confirmación a través de su palabra, a través de la oración, a través de una prédica. Le preguntaban a un pastor: Señor, ¿cómo habla hermano? ¿Cómo habla el Señor? Y le decía: el Señor te puede hablar hasta si vas caminando y pasas por un puesto de periódicos y lees una nota en el periódico. Hasta ahí te puede hablar el Señor. Santo Jesús, aleluya. Siempre y cuando tú estés abierto a la voz de Dios, no a la voz del mundo, sino a la voz de Dios. Porque también el diablo manda mensajes. También el enemigo constantemente está mandándote mensajes. Y sabes una cosa, a veces son mensajes desalentadores. Recuerdo cuando yo empezaba mi vida como cristiano, tenía como 12 años. Y digo, yo nací en un lugar cristiano, pero empecé a vivir como un cristiano a los 12 años, a buscar a Dios por mi propia cuenta. Fue cuando yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador, lo acepté como mi Señor y dije: Señor, te entrego mi vida, voy a caminar buscándolo. Y recuerdo que se hizo una pequeña célula en casa de una tía. Y ahí nos congregábamos y ahí yo iba de chamaquito de 12 años, ¿verdad? Y yo recuerdo que estábamos cantando, aplaudiendo allí alrededor de la silla, estábamos de pie. Pero hermano, una voz se acercó y me dijo: ¿qué es eso que están haciendo? Esto no es de Dios, es pérdida de tiempo. ¿Usted cree que se trataba de la voz de Dios? No, obviamente que no. Obviamente que no. Pero hermano, ¿cuántas personas el enemigo a veces viene y les susurra y les dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás perdiendo tu tiempo? Y dicen: ay, sí, ¿verdad? Hermano, en ese momento yo recuerdo que lo único que hice fue doblar mis rodillas y decirle: Señor, no, esto no es tu voz. Esto no es una pérdida de tiempo. Yo te deseo. Hace algunos años, y no estoy diciendo que la única voz que he escuchado es la del enemigo. Dios me ha hablado de muchas maneras, no de manera audible aún, pero de muchas maneras. Pero entre sueños y despierto, estábamos pastoreando en Tlaxiaco antes de que nos cambiaran a la Ciudad de México, al Estado de México, y estábamos atravesando por algunas situaciones. Y ya estaba empezando a amanecer y escuché una voz que decía: me voy a matar, porque no me sirves, eres un inútil, no tiene caso que tenga comida. Yo escuché esa voz que dijo eso y yo me desperté así como espantado diciendo: no, Señor, ¿esta no es tu voz? No, Señor, no. O sea, yo tratando de convencerme y entre mí había una duda si era la voz de Dios o no. Pero hermano, fui a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué encontré? Que Dios es un Dios de vida, no de muerte. Que Dios no es un Dios que te amenaza, es un Dios de misericordia. Y dije: Señor, no era tu voz. Y gracias por dejarme escuchar esa voz, porque esa voz me hizo correr a tu palabra. Y aunque no era tu voz, Señor, yo te voy a seguir. Voy a seguir contigo y voy a seguir hacia ti. No voy a escuchar ese tipo de cosas, porque el enemigo, hermano, también manda mensajes. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque hermano, escuchamos una y otra vez, ¿verdad? El Señor me dijo que hiciera esto, y van y hacen aquello, y hermano, y les va como en feria, porque fue una emoción. Hace muchos años, un hombre muy conocido, un cantante muy conocido, se subió a un avión y causó, no sé si ustedes supieron esta noticia. Y esta noticia recorrió el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre que buscaba a Dios, se predicaba a Dios, cantaba alabanzas para Dios, y de repente se subió a un avión y dio a entender que tenía un mensaje que lo necesitaban escuchar todo el mundo, y si no, pues iba a ser como que amenazaba un atentado en el avión. Y uno piensa: ¿será sido de Dios? Dios no obra de esa manera. Dios no trabaja así. Sí llamó la atención, obviamente, pero no fue para dar testimonio y levantar el nombre del Señor. La gente empezó a decir: esos cristianos están locos. ¿Cómo actúan? ¿Cómo hacen? ¿Verdad? Pero hermano, cuando Dios te habla, tienes que estar seguro que se trata de la voz.
No por emoción, no por sentimientos, no porque alguien te dijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado también, verdad? Gente que dice, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa o esposo, ¿verdad? Y hemos escuchado también la respuesta de otras personas más inteligentes que dicen, pues Dios te lo dijo a ti, pero a mí todavía no me dice nada. Así es que, ni reservas. Dios me dijo que hicieras esto. A veces como pastores, hermano, la gente se acerca a nosotros y nos dice, Dios me dijo este mensaje para usted. Lo escuchamos. Pero vamos a la palabra, vamos en oración. Y sabe una cosa, Dios es fiel para responder. Cuando nos dice, no te preocupes, no fue el mensaje. No fue mi mensaje, fue su emoción. No pasa nada. Pero hermano, aprender a vivir bajo la voluntad de Dios no es si siento buscar a Dios, no es si la puerta se está abriendo para hacerlo, hermano, no es si yo creo que debo de hacerlo, porque hermano, también mucha gente busca a Dios a su manera. Se hacen formas de cómo debemos buscar a Dios. Adquirimos formas, hermano, de cómo servirlo, de cómo honrarlo, de cómo darle, de cómo bendecirlo, hermano, y a veces nosotros adoptamos una forma y decimos, esta es la forma que yo tengo para hacerlo. ¿Cuánta gente, hermano, a nosotros esta iglesia y muchas iglesias pentecostales y pentecosteses son criticadas por nuestra forma de alabar a Dios? Porque somos gritones, expresivos, porque oramos y lloramos, por todas esas expresiones. Y ellos dicen, ¿dónde están en la Biblia? Yo digo, pues ¿qué no leen su Biblia? Porque ahí está, ¿verdad? Y dicen, no, pero es que eso lo hizo David en una expresión. Sí, él lo hizo, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? De esa manera lloró a aquella mujer porque Dios la libró de sus múltiples pecados. Y a mí, también puedo llorar. Pero a veces dice la gente allá afuera, ¿qué les pegan o qué cosa hay adentro? ¿Por qué lloran tanto? ¿Es necesario? Una vez nos invitaron a un culto vivo y estaban unos jóvenes ministrando la alabanza y nos dieron la oportunidad también. Y Dios nos tocó y nos ministró. Y hermano, la gente empezó a llorar y empezamos a ser ministrados por el Espíritu Santo. Y después este otro muchacho que también tocaba, él decía, no es necesario que exprimas tus ojos a la fuerza para llorar. Dios no necesita que llores. Y hermanos, son formas que a veces decimos, pues esta es mi forma de buscar a Dios. No, hermano, la palabra nos enseña cómo hacerlo. No es a tu forma, no es a tu gusto, ¿verdad? Porque a veces también danzamos a nuestro gusto, ¿verdad? No, hermano, es como la palabra de Dios. Si en algún momento el Señor te dice, tienes que alabar con toda tu fuerza, con todos tus pulmones tienes que gritar, con todas tus fuerzas tienes que saltar. Hermano, ¿qué es necesario hacer? Escuchar, pero no solo escuchar, también obedecer. También obedecer. Amén. Vamos por favor a primera de Samuel. Santo Jesús, aleluya. Usted se va a acordar de esa historia porque esta historia nos habla de la primera experiencia que tuvo Samuel con Dios. Ahora ya te revelo dónde es. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Aquí nos habla, un capítulo antes, hermano, nos habla de la maldad de los hijos de Elí, nos habla de cómo Elí no llamó la atención de sus hijos, sino que les permitió que hicieran lo que ellos querían. Adoptaron una forma de cómo servir a Dios y Elí lo permitió. Pero ¿ustedes recuerdan cómo llegó Samuel al templo? Su madre lo deseaba. Su madre Ana era estéril y iba al templo a acompañar a su esposo el Cana, ¿verdad? Todos los años para ofrecer sacrificio a Jehová, y ella iba y lloraba, Señor, si tú me dieras un hijo, yo lo voy a dedicar
para que te sirva todos los días de su vida. Dios cumple esta petición. Y pasando el tiempo, hermano, esta mujer, Ana, lleva a Samuel al templo para que... Imagínense, hermano, que de repente Dios le dijo, usted traería a uno de sus hijos y les diría a los hermanos, pues ustedes no tienen hijos, pero aquí está mi hijo, para que sirva en el templo. ¿Ah? Se reciben, dice, estamos abiertos. Yo creo que ninguno de nosotros diría, no, pues sí, es mi hijo, ¿verdad? Yo lo engendré, es mío, el Señor me lo dio, la bendición de Jehová, somos hijos. Pero hermano, esta mujer lo había prometido y llevó a su hijo y lo entregó al sacerdote Elí. Ahora, hermano, usted no entregaría a su hijo a cualquier persona, aunque sea el pastor. Usted primero diría, bueno, a ver cómo es el pastor, claro, cómo es la persona a quien le voy a encargar a mi hijo, aunque sea por un día. Usted no se lo encarga a cualquiera, ¿verdad? Pero Ana, hermano, lo prometió a Dios. Lo lleva al templo y dice aquí en el capítulo 3 de 1 de Samuel, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. ¿Por qué cree que no había visión? ¿Y por qué cree que la palabra de Dios era de mucho valor en aquellos días? Dios va a hablar, Dios se va a manifestar cuando hay un pueblo consagrado, cuando hay gente dedicada. Y mire, hermano, yo me he dado cuenta muchas veces, no es la mucha preparación del pastor, es la consagración de la iglesia lo que hace que la palabra de Dios fluya en nosotros. No es que el pastor sea doctorado en esto y preparado en aquello. Hermano, el pastor puede tener mucha preparación, pero si la congregación es indiferente a buscar a Dios, la palabra de Dios, hermano, a veces uno siente como la palabra de Dios choca. Pero cuando uno, hermano, comparte la palabra de Dios y uno encuentra, hermano, que la congregación alabó al Señor con toda su vida, oró con todo su corazón, hermano, la palabra de Dios fluye. La palabra de Dios, hermano, ¿por qué? Porque el terreno de su corazón está preparado para que nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones están conectadas a Dios. Entonces es muy fácil, hermano, que usted y yo recibamos la palabra. Amén. Pero hermano, en aquellos tiempos, dice, la palabra de Dios era de mucho valor. Las cosas adquieren mucho valor cuando escasean. Ahora que fue lo de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuánto costaba antes de cualquier pandemia un cubrebocas? ¿Ah? Hasta de peso. 2 pesos, y los compraban así por paquete. Hermano, ¿y a cuánto llegó a comprar usted un cubrebocas? 20, 25 pesos. ¿Verdad? 65 pesos, hermano, un cubrebocas. Guapa. Una vez a nosotros fuimos a grabarnos a un cursito de payasos que hicimos y nos ofrecieron cubrebocas de 150 pesos porque tenía grabado una boquita de payaso. ¡Wow! Dijimos, pues bueno, hermanos, ¿saben una cosa? La palabra de Dios aquí era muy antes que, porque no era común, no era cotidiana. Entonces, cuando Dios hablaba, la gente apreciaba, la gente valoraba, la gente abrazaba esa palabra. Pero ¿por qué causa, hermano? ¿Por qué condición? ¿Cuál era la condición, hermano, empezando desde el sacerdocio hasta la condición del pueblo? No había santidad, no había separación. Habían caído en las costumbres, en las formas, habían caído, hermano, en la responsabilidad simplemente de ministrar, porque lo tenían que hacer, porque eran los hijos del sacerdote, pero no había una entrega, no había un deseo, no había un querer seguir a Dios y hacer su voluntad. Pero hermano, llega este pequeño llamado Samuel, y dice que ministraba delante de Jehová. Él aprendió a hacerlo, pero lo aprendió a hacer de corazón. Y él podía ver las actitudes de los hijos de Elí y del propio sacerdote.
Sin embargo, dice aquí, verso 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, él no podía ver. Samuel estaba durmiendo ¿en dónde, hermano? En el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: hermano, antes de que la lámpara, había lámparas en el santuario, pero ¿saben qué lámpara era? Esa lámpara espiritual, esa luz de la palabra, esa luz valiosa, esa palabra valiosa para el pueblo antes de que se apagara. Hermano, Dios nunca llega tarde, tampoco llega antes, llega justo. Y hermano dice, justo antes de que la palabra, justo antes de que la luz se apagara, Dios le habla a Samuel. Y le dice: Samuel, Samuel. Samuel nunca había escuchado la palabra de Dios. Y entonces se levanta apresurado y corre ¿a dónde? Con Elí. Señor, aquí estoy. ¿Y qué le dice Elí? Yo no te llamé. Vete a dormir. Una segunda vez le llama el Señor: Samuel, Samuel, y corre con Elí. Yo no te llamé. Vuélvete a dormir. Oiga, si uno de sus hijos llega corriendo con usted de noche y le dice: mamá, escuché una voz, ¿me llamaste? Usted no dice: no, vete a dormir. Usted se levanta a ver quién lo llamó, ¿verdad? Hermano, estaba tan adormecido allí, tan ajeno a la voz de Dios, que las primeras 2 ocasiones no entendió que se trataba de la voz de Dios. Pero llega una tercera vez donde le dice: si vuelves a escuchar la voz, vas a responder: heme aquí. El hermano, Dios habló a Samuel todo lo que iba a suceder, a Elí, a sus hijos. Conocemos la historia, se lo encubre, pero después Elí ahí está: ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo el Señor? Hasta que Samuel se lo revela. Pero hermano, ¿qué había en Samuel? Además de haber sido un hijo deseado y dedicado, hermano, él llegó a un lugar donde no había santidad, donde no había consagración, no había separación, donde aún los sacerdotes no hacían conforme a la voluntad de Dios, conforme al deseo y al agrado de Dios, hacían conforme a su deseo, conforme a su agrado, hacían cosas nefandas, cosas terribles, aún en el santuario, y Dios simplemente se apartó de ellos. A lo mejor tú dices: qué bueno, porque yo no soy sacerdote, no soy pastor. En mí no aplica. ¿Qué crees? La palabra de Dios dice que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces sí aplica. Sí aplica. Entonces, ¿cómo tienes que buscar a Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Cómo lo tienes que buscar? No con tu emoción, ¿verdad? No solo, o sea, sí la emoción interviene, pero no tiene que ser solo tu emoción. No con tus sentimientos, aunque los sentimientos también van de por medio, pero no te debes de dejar llevar solo por sentimientos. Tiene que ser convicción. Tiene que haber una convicción. ¿Convicción en qué? En obedecer, en sujetarse, en meterse humildemente bajo esa sala de gobierno de Dios, en decirle: Señor, aquí estoy, aquí está tu siervo, hermano. Y a lo mejor tú puedes decir: bueno, Señor, ¿y qué puedes hacer en este lugar, aquí apartado, en este rinconcito, donde no hay casas alrededor? Hermano, Dios puede hacer muchas cosas. Amén. Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está. Ahí está. Pero ¿sabe qué? Aquí no habemos 2. Dios está. Dios está orando. Y Dios está trabajando. Y Dios no lo va a dejar de hacer. Encontramos otro ejemplo
Está en 1 Samuel también, en el capítulo 23. Se los dejo de tarea para que usted lo lea. Tiene que ver con Saúl. Tiene que ver con Saúl. Saúl fue un rey ungido por Dios para servir a Dios. Pero llegó un momento, hermano, donde Saúl perdió la visión. Donde Saúl prefirió escuchar la voz del pueblo que esperar a escuchar la voz de Dios. Le importó más la opinión del pueblo y la aceptación del pueblo que la opinión y la aceptación de Dios. Y entonces Dios desechó a Saúl. Pero ya años antes Dios había ungido a David como rey. Después Saúl se convirtió en un perseguidor de David. Y por mucho tiempo. Y aquí hay un ejemplo claro, hermano, de que cuando Dios abre la puerta no necesariamente es para que tú la cruces. Porque si tú te acuerdas, Saúl pretendía matar a David a toda costa y estaba persiguiéndolo, se dedicó a perseguirlo, hermano. Y Saúl, pues a huir de él, a esconderse de él. Pero hermano, David tuvo la oportunidad, no una vez, en múltiples ocasiones, de quitarse a Saúl de encima. Y en una de esas ocasiones, hermano, cuando entonces Saúl ya dijo, ya estuvo bueno, y se retiró, fue cuando David cortó un pedacito del borde de su manto, cuando él había entrado a hacer sus necesidades. Tuvo subido en sus manos, y hermano, ¿se acuerda usted lo que le dijo a su hermano? ¿Se acuerda qué le dijo? Jehová me dio antes. No, antes. Le dijo, David, aquí está la respuesta de Dios. Dios hoy está entregando a tu enemigo en tu mano. El Señor te lo está dando. Hermano, ¿y qué hubiéramos hecho usted y yo? Sí, la puerta abierta. ¡Listo! Dios me libre de levantar mis manos contra el retiro de Dios. ¿Ah? Eso que nos enseña, hermano, que no siempre cuando una puerta se abrió es para que tú la pienses. Tienes que ir, tienes que preguntarle al Señor, tienes que decirle, Señor, ¿es por allí? La puerta se ve abierta, se ve prometedor el asunto. Pero Señor, ¿es lo que tú quieres para vivir? ¿Es lo que tú deseas que yo haga? Amén. Hay gente por la que luego oramos. Hermano, me voy a ir a Estados Unidos y quiero que el Señor abra la puerta, y siento que sí, porque el Señor está abriendo la puerta y ya me dio para el pasaje, y ya esto y ya lo otro. Y por emoción se va. No pasa mucho, ya está de regreso. ¿Qué pasó? La puerta estaba abierta, no era lo que decía. O hay otras personas que ven la puerta abierta, la atraviesan y se pierden, tomando malas decisiones. Entonces es necesario preguntar a Dios. Es necesario decir, Señor, ¿qué es sobre el asunto? Hay algo que a mí me encanta, hermano, de estar en esta iglesia, en este mensaje. Y es que cuando tú tienes dudas, que mira, no deberías de tener dudas cuando tú buscas a Dios. Pero cuando hay un asunto donde de verdad no sabes cuál es la respuesta, puedes ir al testimonio del Espíritu Santo y preguntar, Señor, ¿es por ahí? ¿Es por ahí el asunto? ¿Están estas opciones? Señor, ¿cuál camino debo seguir? Y el Señor quiere responder a la derecha. Hazlo. Detente. Sí. O lo vas a hacer, pero bajo estas condiciones. Amén. No te dices bien a responder. Piensas bien a responder. Amén. Tenemos que buscar a Dios para eso. Hay una historia de un conquistador. Ese conquistador necesitaba el consejo de sabios, así como Salomón. Salomón también necesitó ser aconsejado. ¿Y quién era Salomón? Un gran sabio y necesitaba consejo. Tenía un grupo de consejeros también. Y este hombre sabio, este conquistador sabio, un día llamó a sus hombres y les dijo, quiero que en una frase me escriban una palabra para que cuando yo esté en una situación difícil, esa palabra me pueda ayudar a estar convencido de que voy a salir adelante.
Y sus sabios se reunieron y empezaron a ver pues, qué palabra. Y bueno, después, ¿no les sobró un papelito? Después, acá está. Gracias. Después de que los sabios escriban una palabra, hermana Sabia. Después de que los sabios se reunieron, escribieron esa palabra y se la trajeron al rey. ¿Y sabe qué hizo el rey? El rey no la leyó. El rey la dobló y la hizo pequeñita, de tal modo que cabía en una cavidad que había en uno de sus anillos, en un anillo real, y ahí lo metió. Mucho tiempo después, este conquistador empezó a perder batallas, empezó a perder a su ejército y pensó que era el final de sus conquistas. Y pensó que hasta ahí había llegado su vida. Ya se sentía desesperado, sentía que en cualquier momento lo iban a tomar, lo iban a matar, y entonces subió a un despeñadero. Y cuando estaba a punto de lanzarse, a punto de aventarse al vacío para quitarse la vida, se acordó del papelito. Y entonces empezó a sacar el papelito y lo desenrolló. ¿Sabe qué decía ese papelito? Esto también va a pasar. Esa era la palabra sabia que sus consejeros le dieron. En ese momento regresó, empezó a trabajar con su ejército, empezó a crecer y siguió conquistando. Por una frase, sus sabios habían guardado, le habían dado y él había guardado el sueño. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es la situación que estás viviendo ahora? ¿Qué valle estás atravesando? A lo mejor tú nos ves a nosotros y nos ves contentos como pastores, etcétera, etcétera. Pero Dios nos está atravesando por valles, por situaciones que pocas personas conocen. Pero Dios nos lleva a esos valles, a esas situaciones, donde uno ha visto una y otra vez la mano de Dios. Aleluya. Trabajando, diciéndonos, no estás solo, yo estoy contigo y no te voy a dejar. Y sabe que hemos entendido, mi esposa y yo y mis hijos, hemos entendido que vamos a estar aquí solo hasta que el Señor quiera. No antes y no después. Ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna situación, ninguna acusación nos va a borrar del mapa si es que Dios no lo quiere así. Así es que, hermano, ¿cuál es la situación que estás viviendo? ¿Cuál es el valle en el que te encuentras? Te voy a pedir que saques tu papel. Y a lo mejor tú vas a decir, pues yo lo escribí. Cuando tú estudias la palabra de Dios y tú la recuerdas, tú la estudiaste, pero el Señor hace que la recuerdes. Su Espíritu Santo hace que tú te acuerdes de esa promesa. ¿Qué dice tu papelito? En medio de la situación en la que te encuentras, todo basta. Todo pasa. Todo basta. Es importante, hermano, aprender a escuchar la voz de Dios. Es importante. De lo contrario, hermano, el enemigo te va a decir, no, ya se ha acabado. Ya no hay solución. Se acabaron las oportunidades para ti. Olvídate. Y hermano, eso va a traer a tu vida depresión, tristeza, angustia y hermano, un desplome espiritual y emocional. Pero no, cuando tú estás constantemente viviendo esta fuente de vida, vas a encontrar palabras. No te dejaré y no te desampararé. Yo comencé una obra en ti
No voy a retirar mis manos hasta terminar. Desde antes de la fundación del mundo, mis ojos estuvieron. Cuando aún eras un embrión, ahí estaba yo formándolo todo y cuidando de ti. Mi esposa ayer daba su experiencia y en mi caso fue algo similar. Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía planes. Y no importa lo que hubieran hecho nuestros padres, Dios tenía planes sobre nosotros y tiene planes sobre tu vida y tiene planes sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de los hijos de tus hijos. Así es que no debes confiar. Porque el Señor es el Señor, Él es soberano y Él tiene el control de sus Jesús. Permítame que cierres tus ojos, por favor. Hay situaciones que pudieran parecer imposibles, que pudieran parecer que ya no tiene solución, que ya no hay remedio, que el vaso se ha roto y ya no se va a poder reparar. Pero tú y yo lo sabemos, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para el Señor. Y a lo mejor tú puedes decir, ya lo intenté muchas veces. Ya hice muchas cosas para salir de este problema, de esta situación. He tocado puertas. He tenido que salir de mi casa, he tenido que hacer esto, lo otro. Hermano, tal vez has corrido demasiado y lo único que necesitas hacer es descansar en Él. Y lo único que necesitas hacer es decirle, Señor, te rindo. Aquí está mi vida, Señor. Ya no quiero correr más en mis propias fuerzas, ya no quiero correr más pensando que en mis manos está la capacidad de arreglar la situación. Señor, me entrego a ti. Me entrego a ti. Mi vida está en tus manos. Mi matrimonio está en tus manos. Mi familia está en tus manos. Tú eres el Señor de mi vida. De todas las áreas, no solamente de los tiempos en que vengo a tu casa. Tú eres mi Señor en el trabajo, tú eres mi Señor en casa, tú eres mi Señor como padre, como esposo, tú sigues siendo Señor de mi vida. Y no te voy a sacar, no voy a permitir que voces extrañas vengan, que roben mi atención. Hermano, Dios puede todo en tu vida. Tiene el poder. Y a lo mejor tú te preguntarás, ¿y cómo lo va a hacer? No te preocupes. No te preocupes por cómo lo va a hacer. Solamente está expectante. Solamente está atento. Solamente está percibido a lo que Dios va a hacer en tu vida. Y te vas a sorprender de lo que Dios quiere hacer, de los milagros que Dios quiere hacer en tu vida, de los cambios, de la transformación que Dios quiere obrar en tu vida. No dudes que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Porque Dios quiere que tú alcances esa estatura completa de Jesucristo. Jesús, gracias. Jesús, gracias. Jesús, gracias. Jesús, gracias. Podemos confiar en ti. Podemos confiar y esperar en ti. Señor, ayúdanos a aprender a escuchar tu voz. Escuchar, Señor Dios,
es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder entender, poder ver, Señor, la manera como vienes trabajando en cada uno de nosotros. De manera personal, de manera colectiva, Señor, lo que tú quieres hacer en esta iglesia, Señor, pero ayúdanos a caminar siempre con nuestros ojos puestos en ti. No queremos, Señor, caminar en nuestras propias cosas. Que fácil es la vida. No queremos caminar para nuestros propios sentimientos, emociones, que no nos has honrado porque no lo has hecho. Confiando, Señor, en que las promesas que tú nos has dado serás fiel, Señor, a la verdad de su Padre. Te doy gracias, Padre, porque hasta este momento tú has sido, Señor, el soberano. Gracias, gracias. Andando de tu mano me da seguridad. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano me da seguridad, Jesús. Sí, Señor Jesús, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestro roco auxilio en medio de las tribulaciones. Tú eres, Señor, la torre fuerte donde podemos correr y escondernos, refugiarnos. Tú eres, Señor, ese lugar secreto a donde podemos ir. Tú eres,